Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar tan especial como es la casa de nuestro Dios. Queremos dar un cordial saludo a nuestros amigos y hermanos que están aquí, a nuestros hermanos también recién bautizados y a todos ustedes. Sean bienvenidos a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Los consejos de la sierva del Señor dice de que antes de abrir la palabra de Dios hay que orar para que Dios dirija nuestro intelecto y nuestro corazón. Así que vengamos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En esta ocasión, Señor, que vamos a predicar tu palabra, rogamos, Señor, de que bendigas a tu siervo para que todo lo que diga sea para glorificar tu nombre. Bendice a nuestros hermanos que van a escuchar el mensaje, que seamos edificados para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tratar de ser concisos en este estudio que vamos a tener en esta ocasión. Queremos, hermanos, que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de la palabra de nuestro Dios. Ya observaron de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. No vamos a tratar de explicar cada versículo porque el tiempo es muy reducido, ya que estamos en el culto divino. Así que vamos a tocar los rasgos más sobresalientes de la parábola del trigo y la cizaña. Así que quiero que tomen sus Biblias porque vamos a sacar el extracto. ¿Qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Para comenzar, quiero que analicemos qué significa la palabra parábola. Busqué en el diccionario Strong la gramática de lo que significa parábola y dice así: parábola, del griego parábole, significa similitud, narración ficticia, símbolo de la vida común conllevando a una moralmente, refrán, sentido figurado, comparación, parábola, refrán o símbolo. En otras palabras, las parábolas son ¿qué? Comparaciones que Cristo hacía para enseñar a la iglesia verdades espirituales. En esta ocasión vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Hermanos, esta parábola es supremamente interesante, que nos va a ayudar a identificar qué somos. Saben, hermanos, estudiando durante esta semana este estudio, ¿sabe quiénes son los únicos dos que saben qué somos nosotros? Si somos trigo o cizaña. Dios y nosotros. Sí, eso dice la Biblia. Y vamos a ver en este estudio de esta parábola qué somos. El objetivo de este estudio es para que nosotros hagamos un examen de conciencia de qué lado estamos. Hermanos, en el plan de salvación no hay términos medios. No hay términos neutrales. ¿Somos de Cristo o somos de qué? De Satanás. En el Evangelio, en el plan de salvación, no hay términos medios. ¿Somos peces buenos o somos peces malos? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de quién? De Satanás. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto.
Hay dos padres de familia, el Padre del cielo y vuestro padre el diablo, le dijo Cristo a los fariseos. Noten que solamente hay que dos grupos, dos lados. En Mateo 25 Cristo dijo que hay dos grupos y los simbolizó con las ovejas y con los ¿qué? Con los cabritos. No hay términos medios, hermanos. No hay términos neutrales. Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo es contra ¿qué? Contra mí. ¿Notaron, hermano? No hay términos medios. No hay términos neutrales. ¿Somos de Cristo o somos de qué? De Satanás. Sencillo. Sin necesidad de teología y de tanta palabrería o filosofía. Ese es el evangelio práctico. ¿Somos de Cristo o somos de qué? De Satanás. Y eso presenta la parábola del trigo y la cizaña. Leamos. Mateo 13, versículos 24 al 30. Noten que nuestro Señor Jesucristo usaba ejemplos, comparaciones para enseñar verdades profundas. Me quedo sorprendido cómo Jesucristo hacía estas tremendas comparaciones para aplicarlo a la iglesia. Dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, noten, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Tremendo, hermanos. Saben de que en los tiempos bíblicos, en esta época apostólica, la mejor forma para hacerle daño a un enemigo era de esta forma: esperar que anochecieran, que todos estuvieran dormidos, para ir al cultivo a sembrar maleza, cizaña, para malograr el cultivo. Era muy común esta táctica entre los enemigos en los tiempos bíblicos. Y Cristo usó esa comparación. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, se quedaron sorprendidos. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Hermanos, en este conflicto entre el bien y el mal, hermanos, ¿quién es el enemigo de nosotros? ¿Y quién es el enemigo de Cristo? Satanás. ¿Cómo dice el apóstol Pedro que anda Satanás? Anda como un rugiente buscando ¿a quién? A quien devorar. El enemigo que sembró la cizaña es Satanás. Y Cristo, ¿qué dice? Fue el enemigo que ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no lo hagan. No sea que al arrancar la cizaña arranques también ¿qué? Con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Noten que las dos clases de fruto o de hierba o de planta, podemos decir, estarán ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sencillo. Hablando del cultivo, aquí Cristo está presentando verdades profundas, hermanos. Vamos a sacar el extracto de lo que significa en sí esta parábola. Y saben, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nunca predicó o enseñó cosas ambiguas. ¿Saben qué es una cosa ambigua, hermanos? Si ustedes buscan en el diccionario qué es una cosa ambigua, es algo que puede tener varios sentidos. Depende cómo tú lo percibas. Eso es algo ambiguo.
Las palabras que Cristo predicó nunca fueron ambiguas, fueron claras y directas. Nunca anduvo predicando mensajes confusos. Eran claros y directos. Y explicó después a los discípulos lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en los versículos 36 al 40. Cristo se los explicó a los discípulos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa. Y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Hoy vimos en la lección. Es Cristo. El campo es el mundo. Ya vamos a ver qué significa el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de ¿qué? Del malo. El enemigo que la sembró es ¿qué? Es el diablo. La siega es el fin del siglo. Vamos a ver qué es la siega o el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Pero ¿qué es? El campo es el mundo. Aquí Cristo no está hablando del mundo. Cuando Cristo dice el campo es el mundo, se refiere a la iglesia que está en el mundo. Porque la parábola está hablando de los dos grupos que existen dentro de la iglesia, no en el mundo. Por lo tanto, el campo es el mundo, debe de entenderse la iglesia en el mundo. ¿Me doy a explicar? Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, párrafo 2. Dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos de entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Están conmigo, hermanos? La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, hermanos. ¿Qué es o quién es el reino de Dios en esta tierra? La iglesia. Nosotros somos el reino de Dios en esta tierra. La congregación es el reino de Dios en esta tierra. Su obra por la salvación de los hombres. Y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, dice ella, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. O sea que la parábola del trigo y la cizaña presenta en lujo de detalle las dos clases de miembros que existen dentro de la iglesia: hijos de Dios e hijos del diablo. Tremendo, hermanos. La cizaña es un símbolo de los hijos del diablo que están en el mismo terreno donde fue sembrada también el trigo. O sea que no todos dentro de la iglesia somos hijos de Dios, ni tampoco somos hijos del diablo. Hay dos grupos dentro de la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, esto se pone más interesante. El texto dice que mientras los hombres dormían, el enemigo sembró la cizaña. Noten cómo dice Mateo 13, versículos 24 al 25. Recuerden de que estamos profundizando en lo que significa la parábola. Mateo 13, versículos 24 al 25 dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cristo, el Hijo del Hombre, sembró buena semilla. Cristo no siembra mala semilla. Cristo solamente siembra buena semilla. El que siembra la mala semilla es el diablo. ¿Están conmigo, hermano? Pero note cómo dice. Y dice el siguiente párrafo:
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña y el trigo y se fue. Hermanos, ¿qué significa mientras los hombres dormían? Porque esta acción malévola de sembrar cizaña se hizo en la noche mientras los hombres dormían. ¿Quiénes son estos hombres que dormían? Interesante, ¿va? ¿Creen que vale la pena estudiar eso? Porque el detalle aquí está: mientras los hombres dormían, aprovechó el diablo ¿para qué? Para sembrar la cizaña. Yo les hago una pregunta, hermanos. Cristo Jesús, ¿a qué comparó la muerte? ¿A qué comparó la muerte? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué? No ha muerto, sino que duerme. Cristo comparó la muerte con un sueño. Dice que mientras los hombres dormían, vino el diablo y sembró la cizaña y se fue. Profundicemos un poco en qué es lo que significa mientras los hombres dormían y cuáles son los hombres que dormían. Ahora, para entender un poco de historia, hermanos, quiero que se pongan concentrados porque aquí viene una información tremenda. Hermanos, ustedes como iglesia deben de aprovechar al máximo estos temas, hermanos. Imaginémoslos, hermanos, estudiar casi una semana, quemarse las pestañas, como decimos, leer mucho, para que ustedes solamente vengan a recibir el manjar. Y así muchos no lo aprovechan, vienen a dormir a la iglesia. ¿Creen ustedes de que no es una gran injusticia? O hermanos que se ponen a ver otras cosas, a ver el celular no aprovechan. Y el predicador una semana matándose, estudiando y leyendo. Terrible. Ahora, hermano, espero que aprovechen esta información, hermano. ¿Qué significa o quiénes son los hombres que dormían y cuándo es que dormían? Vamos a ver un poco de historia. La historia nos va a ayudar a detectar quiénes son los hombres que dormían y cuándo exactamente es que se empezó a sembrar la cizaña en la iglesia. Porque esto es lo que quiere plasmar Cristo en esta parábola. Veamos un poco de historia. Según la Biblia, Cristo, antes de irse para el cielo, a la casa de su Padre, Cristo fundó una iglesia pura o una iglesia corrompida. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que fundó Cristo? ¿Una iglesia corrompida o una iglesia pura? Una iglesia pura. ¿Saben cómo se le llama en Apocalipsis a esa primera iglesia, la iglesia apostólica? Se le llama la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia que se presenta en Apocalipsis. Es la iglesia apostólica desde el siglo o desde el año 31 al año 100. Es la iglesia apostólica. Su nombre le precede. Éfeso significa pura y deseable. La iglesia primitiva era una iglesia pura y deseable. Cristo Jesús fundó una iglesia sin cizaña. Cristo fundó una iglesia pura, una iglesia virgen. Pablo lo dice en 2 Corintios 11, versículo 2 a 3. La iglesia era una virgen, una iglesia pura, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Ahora, veamos algunas características de la iglesia primitiva, cómo era la conducta de la iglesia primitiva y de los líderes. ¿Creen que vale la pena estudiar las características de la iglesia primitiva, de la iglesia que es representada por el trigo? ¿Cuáles eran las características de esta iglesia pura y deseable y de los líderes que controlaban la iglesia? ¿Quiénes eran los líderes que Dios estableció para su iglesia, la iglesia de Éfeso? Cristo entrenó a ¿cuántos apóstoles? ¿A cuántos, hermano? 12 apóstoles. Más tarde se sustituye a Judas por Matías y se elige a Pablo como el apóstol de los gentiles. 12 apóstoles. Ahora, veamos cómo era
las características de la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. Porque en la parábola, lo que fue sembrado primero en el campo fue buena semilla. ¿Están conmigo? Cristo Jesús fundó una iglesia pura y deseable. Y vamos a ver las características que tenía esta iglesia y sus líderes. Ejemplo, según la Biblia, los líderes de la iglesia de Éfeso, de la iglesia apostólica, no permitían de que en su iglesia se infiltraran tradiciones de hombre. Eran celosos estos líderes. Condenaban las tradiciones de los hombres. Noten cómo dice Pablo en Colosenses 2, versículo 8 al 9. El apóstol Pablo, un gran pionero, un gran defensor del verdadero evangelio, que no tenía pelos para desenmascarar la apostasía y el error. ¿Se acuerdan cuando llegó enfrente donde Agripa? ¿Creen ustedes de que le temblaban las patitas al hablar? ¿Ah? Le temblaban. Le presentó el evangelio al rey Agripa. No tuvo miedo de presentarle el evangelio a Nerón. Y noten cómo dice Pablo, Colosenses 2, 8 al 9. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pregunto, ¿los discípulos y los apóstoles condenaban las falsas tradiciones del mundo o las permitían en la iglesia? ¿Las condenaban o las permitían? Las condenaban. Aquí dice Pablo, cuidado, no se vayan a dejar engañar por las tradiciones y filosofías y las tradiciones de los hombres. ¿Qué otra cosa caracterizaba a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva? Aparte que no permitían tradiciones a la iglesia, no permitían, la rechazaban. La iglesia primitiva y sus líderes predicaban la verdad con celo. ¿Saben qué significa la palabra predicar con celo? Predicar un evangelio puro sin adulteración. Noten cómo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles, hermanos? Doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán ¿qué? A la fábula. O sea, lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso, a la iglesia apostólica, es que ellos predicaban ¿qué? La verdad, la sana doctrina. No andaban predicando chistes, no andaban predicando historias como los predicadores, pseudo predicadores que predican hoy, que para entretener a los jóvenes les cuentan chistes. La iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, que es la semilla que se sembró en el campo, se caracterizaba por predicar el evangelio puro, la verdad y la sana doctrina. No predicaban fábulas, no predicaban chistes como los que se predican hoy en día. Tremendo, hermano. Otra característica de la iglesia de Éfeso, o la semilla que Cristo sembró en el campo, ¿saben qué es lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso? No toleraban el pecado en la iglesia. Tremendo, hermanos. No toleraban el pecado, porque la iglesia que Cristo fundó era una iglesia ¿qué? Pura. Noten que en la iglesia de Corintio se presentó un caso terrible. Esto está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 2. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 2 dice Pablo: lo que está pasando dentro de la iglesia, esto es terrible. Y noten cómo presenta Pablo esta gran amonestación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. ¿Sabe qué significa esto, hermana? Lo que estaba pasando dentro de la iglesia ni en el mundo se veía. Que no se mencione entre los gentiles,
¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Está conmigo, hermano? Tanto que alguno tiene la mujer de qué? De su padre. O sea que el hijo estaba viviendo ¿con quién? Con su madrastra. Terrible. Y sigue diciendo, y vosotros estáis convencidos, le dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quítenlo. Y dice los versículos 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí está hablando de disciplina eclesiástica. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, no toleraba el pecado. ¿Por qué? Porque era una iglesia que Cristo sembró ¿qué? Semilla. No permitían la apostasía, no permitían el pecado, no permitían en su medio tradiciones de hombre. Predicaban el evangelio, predicaban la sana doctrina. ¿Y saben qué otra cosa? No permitían a los falsos maestros, los denunciaban. Terrible, hermano, cómo era el carácter de la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. Eran tan celosos que no permitían que se levantaran falsos maestros, protestaban. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Saben de qué habla aquí, hermanos? Habla de dos apóstatas que querían ¿qué? Engañar al Espíritu Santo y querían pasarse de listos. ¿Quiénes son? Ananías y Zafira. ¿Y saben qué es lo que les pasó? El diablo quería meter cizaña a la iglesia, pero los apóstoles, Pedro, discúlpenme, ustedes han engañado al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que les pasó por eso? Cayeron muertos. Noten que el diablo a través de estos dos apóstatas, Ananías y Zafira, quería sembrar la cizaña, pero como Cristo había dejado una iglesia pura y deseable, los líderes de la iglesia apostólica, en este caso Pedro, dijeron, no, discúlpenme, ustedes no pueden permitirse esto, y cayeron muertos. Terrible, hermanos. Saben, hermanos, que los apóstoles se oponían a los falsos maestros. En el libro de Segunda de Pedro, dice lo siguiente. Lo tienen como hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice el apóstol San Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos? ¿Está qué? Advirtiendo sobre la infiltración ¿qué? De falsos profetas y falsos maestros. ¿Qué hay que hacer con los falsos maestros? ¿Y qué es lo que hacía la iglesia primitiva con los falsos maestros? Se quedaban callados, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Los apóstoles, cuando miraban que en la iglesia se estaba levantando un error y una falsa doctrina, ¿los discípulos se quedaban callados o protestaban? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Romanos 16, versículos 17 al 18. Negativo. Ningún apóstol se quedaba callado. ¿Qué pasa, hermanos que están aquí? ¿Qué pasa cuando yo veo de que hay algo que está mal en la iglesia y yo me callo? ¿Cómo la Biblia me describe? Hablen, hermano. Saben, hermano, hace poco estuve predicando en la iglesia de Sonsonate, en la iglesia Maranata. Ahí los hermanos les encantan oír temas de profecía. Y yo les decía a los hermanos en una
en una pequeña congregación. ¿Saben, hermano? Les decía yo de que en la Biblia no solamente hay textos lindos y hermosos que nos gustan. Por ejemplo, con amor eterno te he amado, Dios es amor. Yo les decía a los hermanos, también en la Biblia hay textos muy fuertes que son dichos por el mismo Dios. ¿Saben para mí cuál es el texto más fuerte? Para mí. ¿Saben que si yo soy líder y me quedo callado por algo que está mal y que necesito hablar y yo me callo, ¿saben cómo la Biblia me llama? A mí, estoy hablando de mi persona. ¿Saben cómo la Biblia me describe? Isaías 56, versículos 10 y 11, me llama perro mudo que no quiere que ladrar. Pero a mí me habían dicho que en la Biblia solamente Dios es amor. Pero ese texto Dios lo ha dicho, Isaías 56. Si yo veo, hermana, si usted ve que su hijo se va a tirar a un acantilado y usted dice, no, yo amo a mi niño, lo voy a dejar que se tire. ¿Usted lo ama? ¿Lo ama usted? Si se deja que se tire el barranco, lo ama. Yo sé que inmediatamente usted ¿qué? Lo va a tomar y le va a decir, no, te vas a caer. Porque lo ama. Así es un líder cuando ve que en la iglesia está pasando algo mal y que eso puede dañar a la iglesia. El líder tiene que hablar, y dice Pablo aquí en Romanos 16, versículo 17 al 18, léalo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué significa fijarse, hermano? ¿Qué significa fijarse, Marcelino? ¿Qué significa fijarse? ¿Estar qué? Alerta. Que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Noten, hay que defender la sana doctrina. Y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. O sea que esta es una evidencia que los apóstoles, la iglesia de Éfeso, eran celosos en el evangelio, protestaban. Cuando algo se estaba levantando entre la iglesia y eso estaba dañando a la iglesia, protestaban. Les pudiese poner muchos ejemplos donde los discípulos estaban prestos para detener todo aquello que iba a dañar la doctrina de la iglesia y la doctrina de Cristo. Los apóstoles eran celosos en el evangelio, no permitían cosas que afectaran la pureza de la iglesia, siempre estaban prestos a defender la iglesia y la doctrina de la iglesia. Esto caracterizaba a la iglesia de Éfeso. Tremendo, hermano. Ahora, ¿qué significa entonces? Mientras los hombres dormían, vino el diablo y sembró la cizaña. ¿Cuándo exactamente es que el diablo empezó a sembrar la cizaña en la iglesia, en el campo? Porque según la parábola del trigo y la cizaña, ambos cultivos están en el mismo campo. El trigo y la cizaña no están en otro campo, ambos cultivos están en el mismo campo. La pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿cuándo exactamente en la historia de la iglesia es que el diablo empezó a sembrar la cizaña en el campo? Porque ya vimos de que Cristo, ¿qué es lo que dejó? Solo buena semilla en su campo, la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuándo es que el diablo empezó exactamente a sembrar la cizaña? Aquí es donde el espíritu de profecía nos amplía, hermanos. Yo doy gracias a Dios por habernos dado el don de profecía en el ministerio de Elena de Guay. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios por haber dado el don de profecía a la sierva del Señor. Porque el don de profecía nos amplía lo que dice el texto bíblico. Y en este caso, lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? ¿Cuándo es exactamente que la cizaña se empezó a sembrar en el campo? ¿Y cuándo es o qué significa mientras los hombres dormían? ¿Quieren saber cuáles son los hombres que dormían?
Les digo, lógico, estoy predicando, tengo que decirle. Elena de White dice que los hombres dormían es cuando los discípulos, los apóstoles, murieron. Empezaron a ponerse otros líderes que permitieron la apostasía y entrar la cizaña a la iglesia. Terrible, hermano. El diablo aprovechó que los apóstoles murieran. Cuando murieron, el diablo dijo: hoy sí, voy a poner a otros líderes para que permitan la apostasía y la cizaña dentro de la iglesia. Astuto el diablo, ¿sí o no, hermano? Hay una cita del Espíritu Pura Silla que está en Dones Espirituales. Yo me gusta leer esa cita. Que un hermano me dijo de que esa cita era falsa. Le mandé el enlace original de los escritos de Elena de White. Y me dijo: sí, es original la cita, me dijo. Pero fuerte la cita, fuerte. ¿Quieren que le diga cómo dice la cita? Dones Espirituales está. Dice así la sierva del Señor: el diablo no es estúpido. En inglés es stupid. No es estúpido. Sabe lo que hace. Su poder es 10 veces más que en los días de los apóstoles, dice ella. Astuto. Esperó que los apóstoles murieran para poder meter ¿qué? La cizaña. Esto lo corrobora el Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6. Tremenda cita, hermano. Dice: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia de Éfeso, los líderes de la iglesia de Éfeso, la iglesia permanecía relativamente pura, la iglesia de Éfeso. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. Terrible. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos se unieron con nuevos convertidos. Se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue una gran ola de paganismo que entró a la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron los nuevos líderes? Los hijos de estos líderes permitieron que en la iglesia se rebajaran las normas, y eso hizo que en la iglesia se incrustara una gran ola de ¿qué? Paganismo. Y desde entonces en la iglesia hay ¿qué? Paganismo. Terrible. Yo cuando leí esto, hermano, yo me quedé erizo. El diablo permitió que los apóstoles murieran para empezar a meter el paganismo en la iglesia. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los que permitieron? Los hijos de los antiguos discípulos. Terrible. Trayendo consigo sus costumbres, y el resultado fue una ola de paganismo, dice ella. Una vez la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. ¿Qué es lo que le encanta a la gente? El paganismo. Entró a la iglesia una gran ola de paganismo. Lo que los apóstoles rechazaban, ahora los nuevos líderes lo permitieron. El diablo empezó ¿qué? A sembrar la cizaña mientras los hombres dormían, y se fue. Hermanos, hasta el día de hoy tenemos cizaña en la iglesia. Hasta el día de hoy hay cizaña en la iglesia, hay trigo y cizaña. ¿Y hasta cuándo va a existir, hermanos? Hasta el fin de la siega. Hermanos, ¿sigue habiendo cizaña en la iglesia? ¿Ustedes creen, hermanos, que la iglesia adventista a nivel mundial está unida? ¿Cómo estamos a nivel mundial la iglesia adventista? ¿Cómo estamos? Desunidos. Pleitos por todos lados, apostasía, divisiones, divididos. Esa es evidencia que en la iglesia que hay ¿qué? Trigo y cizaña. Hermanos y amigos, yo les voy a leer unas citas del Espíritu Pura Silla que dicen de que en la iglesia están los dos grupos, los dos bandos, y que estos dos bandos están en conflicto día y noche.
Entonces, hermanos, ustedes no se deben de afligir o amedrentar porque usted vea divisiones en la iglesia. Recuerde de que dentro de la iglesia hay dos grupos, el trigo y la cizaña. Y estos van a existir hasta el fin de la siega, que vamos a ver qué significa eso también. Hermanos, ¿saben qué es lo que he aprendido yo con esta parábola del trigo y la cizaña? Lo que he aprendido yo, y quiero enseñárselos también a ustedes. Hay que ser humildes, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque podemos ser nosotros, ¿qué? Cizaña. Yo me quedé erizo cuando estaba estudiando esta parábola. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 393, párrafo 2, dice. Terrible esta cita que voy a leer, hermano. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en lugar del culto y en torno de la mesa del Señor, no es prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos, hermanos. Ser miembro de la iglesia adventista, ¿eso es evidencia que soy hijo de Dios? ¿Qué dices vos, Marcelino? ¿Por ser miembro de la iglesia significa que soy hijo de Dios verdaderamente? No. Dice la cita que allí también está Satanás. Otra cita, Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1, dice, tremenda cita, hermano. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. ¿Qué dice? Hay dos influencias opuestas en pleito en la iglesia. Y noten cómo él lo describe. Una de ellas para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Cuál de esos somos? ¿Somos los que luchamos para que la iglesia esté pura o somos de aquellos que estamos permitiendo la apostasía y el libertinaje en la iglesia? Dos influencias opuestas. Una influencia que se preocupa por la purificación de la iglesia y la otra influencia que permite la corrupción dentro del pueblo. Terrible. Mensajes selectos, tomo 2, página 130, párrafo 1, dice: pero en la iglesia ocurrirán divisiones. ¿Hay divisiones, hermano? Informémonos, hermanos. Hoy el internet sirve para informarnos. Por ética y por principio no puedo decir las cosas, pero en la iglesia hay terribles divisiones. Terrible. Que uno cuando ve estas divisiones, uno hasta le da escalofrío. Pero uno dice, es profecía que se está cumpliendo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. ¿Cuántos grupos, hermano? Dos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Dos grupos que existirán hasta el momento de la cosecha. Para terminar, les voy a leer dos citas para contestar la pregunta: ¿cuándo es el fin del siglo y cuándo es la cosecha de Mateo 13? ¿Cuándo es que Dios separa el trigo de la cizaña? El trabajo de separar el trigo de la cizaña no se le ha dado a los hombres. ¿A quién se le ha dado? A los ángeles, pero Dios les va a dar la orden a los ángeles. Pero ¿cuándo será la cosecha de Mateo 13? ¿Quieren saber cuándo, hermano? Se lo voy a decir antes de leer la cita. Biblia y Espíritu de Profecía. ¿Saben de qué manera Dios separa el trigo de la cizaña? Dios lo hace en el juicio investigador. Y la gran cosecha de Mateo 13 será cuando se termine el tiempo de gracia. Se habrá decidido quién es trigo y quién es cizaña.
En el juicio es que Dios separa el trigo de la cizaña. Y en la tierra, ¿qué método Dios usa? Lo que se le conoce como el gran zarandeo. Dios lo hace en el cielo a través del juicio, separa los peces buenos de los peces malos, y en la tierra lo hace a través de la persecución y del zarandeo. Esto lo corrobora el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, párrafo 2. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Hermanos, va a haber gente que a última hora se van a salvar, como el ladrón en la cruz. Sí. Vea que hay que ser humildes, hermano. Y saben que Elena White dice, en esta cita, arriba de esta cita, en el libro Palabras del Gran Maestro, dice así, que la iglesia se le ha dado la autoridad de separar a un miembro que persiste en pecado manifiesto. Es lo que le conocemos como la disciplina eclesiástica. Pero dice ella, pero no se nos ha permitido juzgar las intenciones del corazón. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Porque puede ser de que esa persona que están disciplinando, y que hay que hacerlo porque es parte del evangelio, la disciplina eclesiástica, puede ser de que esa persona se arrepienta de su pecado y se salve al final. Y este que estaba aquí disciplinando se condene. Y dice ella, en el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. La cosecha es el fin del tiempo de gracia. Tremenda cita, hermano. Nosotros creemos, algunas veces creemos como los evangélicos, que creemos de que la separación del trigo y la cizaña va a ser cuando Cristo venga por segunda vez, negativo. Cuando Cristo viene, ya viene a dar la recompensa. La separación del trigo y la cizaña se hace en el juicio y es el fin del tiempo de gracia. Se habrá completado la gran cosecha de Mateo 13. Y será entonces que se va a cumplir lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, y serán para mí especial tesoro. ¿Cuándo seremos especial tesoro? Cuando salgamos brillantes como el oro en el juicio. Dios nos va a reconocer como su especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que ha perdonado a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos, para que podamos nosotros ser trigo y no cizaña. Pidámosle a Dios, hermanos, humildad, hermanos. Yo en lo personal, hermanos, saben, hermanos, que todos tenemos un poquito de orgullo, ¿sí o no? Hoy aquí que no tengo un poquito de orgullo. Si usted dice que no tiene un poquito de orgullo, entonces usted está diciendo que ya está en el cielo. Todos tenemos un poquito de orgullo. Todos guerreamos con un defecto de carácter, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿hay victoria en Cristo para que nos dé la fortaleza sobre eso? Sí. ¿Y cuándo se debe hacer eso? Antes del fin del tiempo de gracia. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar así como estamos para despedirnos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este estudio de tu palabra, gracias porque en lo personal esto me ha ayudado para serte fiel y ser humilde cada día. Reconocemos, Señor, de que sin tu poder es imposible que nosotros podamos vencer los defectos de carácter. Ayúdanos, Señor, a ser trigo y a glorificar tu nombre y a estar siempre de parte de la verdad. Bendice a tus hijos, la iglesia adventista de la esperanza. Puesto le agradecemos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.